Creo que sí. Listo, entonces voy a compartir aquí una pequeña presentación para poder esclarecer algunas ideas, también lo que se tiene sobre la experiencia de educar en casa. ¿Logras ver mi pantalla, Ana? Sí, sí, sí se ve. ¿Y la ves perfecta o la ves con movimiento? Sí, con movimiento se ve un poquito. Listo, entonces voy a enviarte esto para que tú lo pases. Tengo un problema con Zoom que había olvidado comentarte, perdóname. Mm. O puedes irla compartiendo mientras que lo que pasa es que estoy en el celular ahorita. Ah, ok. Listo. Vamos a... Pero ahorita estoy prendiendo ya la computadora, así que no hay problema. Ya. Voy a ir pasando. Disculpen. Había olvidado el cometiente de consumo que tenía. No sé por qué me hace esto la máquina, no me deja compartir. Y listo. Vamos a tener acá la presentación mientras se logra resolver el asunto de la pantalla, pero vamos a ver un poco, ¿no? Sobre la experiencia de la educación en casa. Aquí en Perú, como Anita nos había compartido en esta noche ya, yo soy Elena de López, tengo una familia un poquito grande, tengo 5 hijos e inicié con ellos la experiencia de la educación en casa ya hace casi 10 años, son 9 años que educo en casa a mis hijos, prácticamente todos lo han hecho. El mayor hoy día está ya, ha terminado segundo de secundaria, se va para su tercer año y ahí los siguientes, ¿no? Tengo el último ya de 5 años, pues que está en esta experiencia, nuevamente estoy iniciando el proceso inicial con él, ¿no? Pero ya son prácticamente los 5 los que han sido educados en el hogar, se retiraron en algún momento y yo inicié con el mayor en primer grado, así que prácticamente no tuvieron mucha experiencia en la escuela tradicional, ¿no? Siempre nuestro deseo como familia cristiana, como familia creyente, era que mis hijos pues tengan esta experiencia de que en la escuela le enseñen los mismos principios que yo tenía en casa. Y era muy difícil, era un sueño un poco sí, imposible porque no hay una escuela que pueda darte prácticamente lo que tú tienes en casa, pueda fortalecerla. Y si las hay, son lejanas. Entonces, en esa búsqueda, Dios nos fue orientando y encontramos la luz en medio del camino y fue la educación en el hogar. En ese entonces, en esos años, la educación en casa aquí en Perú era todavía bastante novata. Éramos muy pocos, muy pocos. Estas son imágenes que les muestro de hoy la comunidad, cómo se ve. Pero en esos inicios, cuando yo inicié, no pasábamos de 30 personas, y a lo mucho, ¿no? Porque, y éramos una comunidad bastante dividida, ¿no? No teníamos una unión entre la comunidad, no salíamos mucho en comunidad, puesto que estábamos también muy alejados unos de otros, ¿no? Entonces, en ese entonces, yo averigüé mucho lo que a ustedes, lógicamente, más le causa intriga, preocupación, y yo pienso que es la mayor carga y estrés que tienen los padres cuando quieren iniciar la educación en casa, que es, me van a quitar a mis hijos si es que yo no los mando al colegio, voy a tener problemas judiciales si es que yo no los mando a la escuela, les estoy quitando su derecho de educación si es que yo no los escolarizo. Entonces, todo esto se basa únicamente en nuestros miedos al no conocer lo que hay detrás de la educación en casa. Y para esto es, ¿no? Que entender un poquito cuáles son esos saberes previos, qué entendemos nosotros para lo que es la educación en casa, qué sabemos qué cosa es y por qué ustedes desean hacerlo. Porque hay diferentes propósitos, cada familia tiene objetivos distintos. La mía era que pueda ser la educación en el hogar que sea formativa, de forma integral dentro de la educación de mis hijos, ¿no? Que formar su carácter, formar su corazón, acompañarlos en esos primeros años de vida de mis hijos, formarlos para que más adelante ellos se enfrenten con argumentos sólidos ante las muchas falacias que allá afuera se dicen, ¿no? Entonces, eso es
mi deseo de por qué educar en casa. En sí, la educación en el hogar aquí en Perú, a pesar de que es muy novato, ya ha ido cogiendo grandes pasos, tiene mucho, mucho ya alcance, año a año más y más familias y de forma personal, y aquí se los digo a ustedes en forma de este grupo, me anima mucho que muchas familias creyentes puedan ya coger y tomar como iniciativa la educación en casa, porque inclusive ha sido ellas las formadoras de esto. La educación en el hogar, ¿sí? Nos va a permitir a nosotros como padres formar a nuestros hijos en todas las áreas posibles de su propia personalidad, de su propio ser. Esa es una de las mejores experiencias que nosotros como padres podemos lograr con nuestros hijos. ¿Qué cosa vamos a lograr? Que con ellos no solamente estrechar los lazos familiares, no solamente estrechar lazos familiares, hijos y padres, sino también en el mismo matrimonio, vamos a poder vivir en sintonía, en familia. Aquí tienen un ejemplo bastante claro, ¿no? Por ejemplo, Ana, junto con su esposo, son un equipo que está trabajando precisamente en la educación de sus hijos y está llevándolos bajo todo el entorno y la cosmovisión de vida, toda la forma y la estructura que ella quiere darle a su hogar, lo hace bajo la cobertura de la educación en el hogar en los primeros años de sus pequeños, ¿no? Ella tiene 4 niños pequeños y está en esa formación, en ese entrenamiento a sus niños. Esa es nuestra función como padres que vamos educando en el hogar. Nuestro trabajo es constante, perenne, 24/7, 365 días del año, en la que nosotros nos vemos involucrados en prácticamente todas las actividades de nuestros hijos. Esto es para familias dedicadas, comprometidas en la educación de sus hijos y en la formación integral de ellos mismos. La educación en casa me encantaría muchísimo que fuera para todos, ¿sí? A veces no logran entrar en esto por situaciones familiares que también se entienden, pero yo felicito y siempre me anima el hecho de que cada año más y más familias creyentes puedan estar motivadas a querer comenzar esta experiencia de la educación en casa. Dentro de la historia, la educación en el hogar se le conoce como que su fuente mayor entre sus principios ha sido Estados Unidos, ¿no? Gracias a John Hall, que fue un pedagogo de este lugar allá en norteamericano, él decía que se basaba la educación principalmente en aquel aprendizaje natural del niño, cuanto menos, por eso ahí está su frase, ¿no? Cuanto muy lento y dolorosamente él entendió como maestro, pedagogo, que él enseñaba a niños, decía que cuando él empezó a enseñar menos a sus niños, los niños empezaron a aprender más. Y es porque el aprendizaje está dentro de nuestros hijos y ellos mismos van moviéndose y van entendiendo un poco, de acuerdo a la intencionalidad en la casa, cómo la mamá va distribuyendo las actividades, cómo va motivándoles el aprendizaje, pues ellos van descubriendo también esas ricas experiencias. Entonces, en Estados Unidos, nace estos movimientos de educación alternativa llamados homeschool, que en un principio, hace 40 años atrás, era ilegal. Te quitaban a los niños, sí. Ustedes han visto muchas películas porque realmente sí pasa así. En Estados Unidos hay una injerencia del Estado muy fuerte en los niños, ¿no? Y ven un niño ahí desprotegido, lo sacan, ¿no? Del campo familiar. Pero aún en esos años más críticos, y esto no se los cuento yo así nada más, ¿no? Sino que justamente llegó aquí al Perú hace poco Israel Wayne, que él es justamente un hijo criado bajo el homeschooling, ¿sí? En esos primeros años, y él es ahora padre de 11 hijos, también homeschooler. Entonces, Israel Wayne nos dio un poquito de cómo era toda esta historia en Estados Unidos, cómo su madre, siendo una mamá sola, con 6 hijos, él siendo el último y que vivía con problemas de dislexia, y ella atendiendo su casa, atendiendo un trabajo para sostener a sus hijos y teniendo todo en contra en cuanto a las leyes para educar a sus hijos en el hogar, aún así lo hizo y Dios la respaldó. Y logró que sus hijos logren desarrollarse y aprender,
¿no? Y de esa manera luego él ahora hace una historia y él es uno de los grandes, para nosotros las comunidades de homeschool, él es uno de los grandes ponentes siempre en educación cristiana, porque él siempre nos está enseñando y nos habla y nos dice que esto sí es posible. Él lo hace con 11 hijos, ¿no? El homeschooling lo lleva en casa con sus 11 hijos. Entonces, hay toda una experiencia de que a pesar de que la historia ha sido dramática para algunos países, hoy en Estados Unidos es el, como se dice, la cuna, el nido perfecto del homeschooling. Las universidades estadounidenses pues ya tienen lugar para los niños homeschooler desde ya muchos años, ¿no? En los que solamente con tu portafolio de evidencias ya puedes ingresar y es más, los prefieren. ¿Por qué? Porque los chicos han crecido con, de una forma independiente en la que ellos pueden construir su propio aprendizaje solos. Ellos mismos han buscado su aprendizaje, les han enseñado a aprender solos. Y esa autogestión, autodisciplina, prácticamente los otros no los tienen. Entonces, hoy Estados Unidos es como se dice el modelo que muchas de las comunidades aquí en Perú y también dentro de Latinoamérica esperan que para que sus países también lo regulen. Lógicamente, los países en Latinoamérica tienen este vacío legal y es aquí justamente donde quiero enfocar un poquito acá, por ejemplo, en el marco legal, porque si bien es cierto es legal prácticamente en diferentes lugares del mundo, sí hay lugares donde está tajantemente prohibido hacer, ¿no?, la educación en casa. Aquí el más cercano es Brasil. Sin embargo, en los otros países sí es posible educarlos bajo algunas regulaciones. Aquí en Perú y en países de Latinoamérica, la forma de educación en casa no está regulado por el Estado. Es decir, que ustedes no pueden ir al Ministerio de Educación y decir voy a hacer escuela en casa, voy a hacer homeschooling, porque esa figura no la conocen o te dicen por su desconocimiento que no se puede hacer, que para eso hay un colegio. Entonces, el Estado, el Minedu, la UGEL, no es el lugar indicado donde una familia que quiera educar en casa debe ir, no es la forma, porque lo único que va a traer es más que nada confusión, se va a llenar de temores, ¿no? Para eso están comunidades, por ejemplo, como la de Ana, como la de Homeschool en Perú, donde asesoramos a las familias y les decimos de que esto es posible. Llevamos muchos años educándolos en casa bajo un marco legal que nosotros aquí en Perú y en otros países de Latinoamérica tenemos. Aquí, en nuestro país, nosotros, como en otros lugares, como México, Argentina, Ecuador, Colombia, Chile, tienen esta particularidad en su constitución. Nosotros en el artículo 13, como padres de familia, estamos facultados y tenemos el deber de educar a nuestros hijos y bajo ese nuestro derecho de escoger los centros de educación de nuestros niños y de participar en ese proceso, nosotros hemos venido gracias a esto que gracias a la Constitución se nos ha permitido a nosotros tener este alcance. Y es lo que hemos logrado. No tenemos ninguna objeción por esto. Hemos logrado que nosotros hayamos tenido bajo esta cobertura legal, porque no hay una ley aquí que diga está prohibido educar en casa aquí en Perú. Y mientras la Constitución peruana en este artículo no cambie, nosotros podemos seguir haciéndolo. Si vamos un poco más allá afuera, los derechos del niño implica que el padre tiene dicha responsabilidad en primer término en esa orientación, en esa responsabilidad, en esa orientación educativa de sus hijos. Esto es el soporte legal que nosotros tenemos aquí en Perú. ¿Cuándo esto puede ser vulnerado? ¿Cuándo pueden ser ustedes acusados judicialmente quizás por algo? No se va a basar por este derecho, se basa por la vulnerabilidad de los derechos de los niños en cuanto a que haya violencia en esos hogares. Es cuando quizás algún vecino, un familiar, ¿no?, indique que allí hay violencia, que ahí hay golpe, que ahí hay maltrato, que ahí hay negligencia de los padres, que hay abandono, la mamá sale todo el día, los niños se quedan abandonados en la casa, los encierra. O sea, esas situaciones que sí han habido, entonces, esas situaciones sí son delitos, pero no tienen nada que ver con el marco legal que nosotros como padres homeschoolers responsables tenemos. Entonces, si ustedes son una familia que tiene todas las facultades y los deseos de ser una familia homeschooler, una familia que eduque en casa, usted tiene este marco legal que a usted lo ampara. Y mientras esté en lo correcto haciendo, sin atentar con el estado de vulnerabilidad de sus hijos, sin actuar en violencia, ¿no?, con una armoniosa familia,
Entonces, todo esto va a llevarse bien, ¿no? En casa, con el cuidado necesario. Aún no teniendo quizás, porque muchos... Elenita, discúlpame, ya lo tengo en la computadora para compartir. perfecto, Anita. Entonces, desde esta parte, por favor, compártelo para que podamos continuar. Entonces, desde esta forma les decía que no existe ningún lineamiento que ustedes les puedan oponer, quitar, ni nada, ¿no? Porque yo lo tengo muy claro, ese fue mi temor más grande, y es más, creo que mi familia me criticaba, decía, pero ¿y si se enteran que no los mandas al colegio, no te van a hacer problemas? Decía. Ese ha sido una de las grandes situaciones que uno enfrenta al inicio, pero no. No sucede nada de eso mientras sea un hogar donde haya armonía, un hogar donde haya respeto, donde vean que tus hijos van avanzando, uno va teniendo un marco de evidencias, inclusive del material que tiene, pues cualquier cosa en algún momento que pueda surgir, pues entonces ustedes van a poder tener todas las opciones en las que le es posible y viable la educación en casa. Entonces, vamos más adelante con la diapositiva, la que le sigue. Listo. ¿Cuándo puedo yo iniciar la educación en casa? Aquí en Perú se puede iniciar la educación en casa, es para cualquier nivel, desde inicial, primaria y secundaria. No existe un inicio, inclusive dentro del año, ustedes pueden hacer el traslado a la modalidad de homeschool, inclusive hasta el mes de octubre del año vigente, ¿no? Porque hasta ahí se aceptan los traslados para que puedan ser matriculados en los programas de homeschool, pero comúnmente las familias lo hacen siempre hasta el mes de marzo, el mes de mayo, ya están matriculando, ya están viendo, es más, programas que ya están reservando sus vacantes 2024 desde el mes de agosto. Y esto puede ser únicamente pues para que ya tengan un lugar en estos centros de estudio donde les brindan ese acompañamiento para ustedes, las familias que deciden educar en casa. Se puede educar en casa en cualquier etapa. Comúnmente aquí en Perú hay una comunidad que tiene más niños en nivel inicial y primaria, los primeros grados, ¿no? Secundaria todavía hay pocos estudiantes porque todavía son pequeños los demás, pero sí hay un porcentaje, ¿no? Como decía, yo tengo dos ya en secundaria. Acaban de terminar otros dos y así han ido algunas generaciones soltando chicos de secundaria. Pero aquí todavía, como es muy nuevo el homeschool, comúnmente son chicos en inicial y en primaria de primera, tercer, cuarto grado que los niños se están movilizando, ¿no? Entonces, allí ustedes pueden hacer la educación en el hogar. Cuando vamos a formalizarlo, comúnmente es si nuestros hijos nunca han estado en una escuela tradicional, no tienen un código de estudiante, que es el famoso código de CIAGIE, ustedes podrían iniciarlo a partir de primer grado a hacerlo certificándolo, ¿no? Porque ya desde primaria sí es recomendable hacerlo certificando. Aquí en Perú la forma de certificación es año a año, es decir, es como que estuvieran en la escuela tradicional. No existe otra figura, no hay forma de hacerlo. En marcos legales de otros países sí se les permite hacer la certificación por bloque, o sea, toda la primaria y luego todo el bachillerato o la secundaria. Aquí en Perú no hay eso. Aquí en Perú es año a año y los programas de homeschool, que son colegios particulares, pues ellos nos ayudan año tras año haciendo la certificación de nuestros niños. Podemos continuar, Anita, con la otra diapositiva. Hay centros, ¿sí? ¿Qué centros son los que me apoyan con la certificación? Dentro de los programas de certificación, aquí vamos a la siguiente también, vamos a observar, la siguiente diapositiva, vamos a observar que hay algunos programas aquí en Perú. Yo entiendo que quizás puedan verse quizás otros programas, ¿sí? Aquí están. Aquí están los programas de certificación que se encuentran aquí en Perú, son los más conocidos que nosotros tenemos, con los que hemos trabajado ya por bastantes años. Todos ellos tienen una forma de acompañamiento distinta. Aquí el más conocido es el Liceo Naval porque ese ha sido el primero y tiene una ley propia sobre educación a distancia. Es más, es educación a distancia. Y en que hay reservas al momento de la admisión, pues el Liceo Naval sigue siendo un referente. A algunas familias homeschoolers les gusta cómo trabaja el liceo, hay otras que no y han preferido optar por
ir a los otros programas. Estos programas de homeschool son colegios particulares, todos ellos tienen sus directores, todos ellos los conocemos en la comunidad de forma presencial a los directores, sabemos quiénes son, quiénes están detrás, y por años han ayudado a las comunidades de padres que educamos en casa a nivel nacional a mantener los documentos de nuestros hijos en regla durante todo su proceso académico, escolar. Esto nos ha permitido a nosotros hacer homeschool año a año, certificando, miren, yo llevo tantos años haciendo esto, certificando año a año mis hijos, y a las familias que por X razones han vuelto al sistema, también lo han hecho. Y volvieron al sistema y después dijeron, no, el sistema tampoco no nos fue bien otra vez, vamos a volver al homeschool. Y ha pasado eso, entonces han vuelto a regresar y también hacen ese traslado muy práctico porque es un traslado únicamente de papeles. En el mejor de los casos, las familias que han terminado con sus niños en quinto de secundaria tienen sus documentos al día, tal cual una escuela tradicional que los han presentado a las universidades o estudios superiores. Cualquiera de estos programas te brinda a ti la documentación que necesitan. Perdonen la bulla, pero los vecinos como que no los escoge, ya te caen simplemente. Entonces, estos programas, por ejemplo, EduProject es uno, Consorcio de ese es otro, Gospel Line Ministry es otro. Yo tengo mis reservas con este programa de Gospel porque siempre abre poquísimas vacantes, muy pocas, hasta su forma de comunicación es también bien exquisita, ¿no? Solo en febrero te atienden un rato y ya algunas entrevistas y ya. Pero yo lo menciono porque a veces lo van a encontrar ahí entre los links y va a decir, y este gospel no me explicó Elena quién es, de dónde fue, no, sí, sí hay, sé quién está detrás también, ¿no? Pero sus reservas son bastante exquisitas para poder hacerlo. Es su forma de trabajo del director y lo respetamos, ¿no? También se encuentra PEPLAC, se encuentra Montessori Homeschool y el Colegio Hebrón. Este es el único que está en Chiclayo, pero igual cualquiera de ellos tiene cobertura a nivel nacional. Muchas familias a nivel nacional están en cualquiera de estos programas. Así que no importa desde donde estén, ustedes pueden cubrirse con cualquiera de ellos. En el caso de EduProject, de Consorcio DESA, y ahora que no he notado que está aquí en esta diapositiva, pero que es Educa con Valores, es otro programa de certificación. Estos programas nos ayudan a nosotros en una currícula un poquito más libre. ¿Qué quiere decir? Que te dan tu material, su acompañamiento es eso, ¿no? Te dan un material, en algunos clases grabadas, en otros unos talleres de matemática, comunicación, y tú está en tu propia decisión tomar su material, tomar su clase o tomar su taller. Aquí es para familias que les gusta ir un poquito solas, ¿no? Que ellos quieren marcar su propio currículum. Por ejemplo, Ana y yo tenemos algo muy común, ¿no? Que nosotras marcamos nuestro propio qué hacer en casa. Sabemos lo que tienen que aprender nuestros hijos, yo sé de dónde sacar y lo demás ya yo me veo cómo me arreglo. La cosa es que tengan un documento mis niños a fin de año. Entonces, en esa libertad estos programas me dejan. EduProyo, Consorcio de esa y Educa con Valores, que perdónenme que no está aquí. Pero sí tienen esa libertad. Y lo único que sí te van a exigir es que cada bimestre tú pongas las notas de lo que tú has hecho en casa. No te piden evidencia en ninguno de los casos, no hay exámenes tampoco ahí. Ahí hay una responsabilidad absoluta de los padres para poder decir cómo es que van avanzando sus niños conforme llenan esa boleta de notas cada bimestre. Me dirás, pero Elena, ese del llenado de notas es pura fantasía, entonces el papá se inventará algo, pues, ¿no? Miren, todos estos años de asesorando a esas familias, me he dado cuenta que son más exigentes. Nosotros somos más exigentes en eso. Es como que yo estoy acá, ¿no? Viendo y mis hijos, mira, voy a poner notas, a ver, ¿cómo te dio tú de matemáticas? Y estamos ahí. Y ellos mismos se van dando cuenta, pues, mamá, yo no he podido resolver esto, me falta esto, ya ves, no, esto no, todavía no lo estás logrando. Entonces, es algo que es muy difícil que un papá homeschooler, porque su misma naturaleza es de compromiso, entonces es muy difícil que él logre mover un poco esto, ¿no? Y quizás haya una salvedad, si ya uno lo mueva, pues para que pase el año. Pero eso es algo que a la larga a ese padre es el perjudicado y ese hijo también, ¿no? Lógicamente, ya eso, no, eso es una responsabilidad no del centro, es responsabilidad del padre, que lo va a enfrentar después a otras situaciones, ¿no? Pero el común, los papás sí son bien responsables y lo hacen. Los otros programas como Montessori Homeschool y el programa Hebrón sí son más estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Que te dicen qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo inclusive.
te dan tiempos para hacerlo. Montessori Homeschool tiene un nombre muy bonito, ¿no? Porque todos conocen la filosofía de Montessori, porque aquí se basan a través de su aprendizaje por proyectos. Evelyn, la directora, te manda los proyectos y cada 15 días promedio te pide las evidencias de ese proyecto. Son evaluados por sus maestros y esa es la nota de sus hijos. Esto es para algunas familias que les gusta trabajar así por proyectos y perfecto en los tiempos que ellos quieren, tú vas y lo entregas. Hebrón también pasa eso, te manda el material, tú lo resuelves, lógicamente tu niño tiene algunas clases grabadas también allí y hay que presentarlas en el tiempo que te indican las evidencias y ahí sí hay evaluación también. Entonces, hay para familias que les gusta estar de esta manera, ¿no? Que les digan y los orienten de esa forma, que necesitan una orientación muy, muy rígida para sentir que están avanzando. Entonces, mientras hay programas un poco más flexibles, hay programas un poco más rígidos. En APEPLAC también hay un apoyo muy interesante y más que nada para niños que tienen habilidades diferentes. Por ejemplo, niños con Asperger, niños con autismo, niños con síndrome de Down, entran en este marco porque APEPLAC, la directora, que es Edith Fuentes, ella también apoya a las familias y a las madres a que sean una especie de maestro sombra. Las va capacitando también un poco en eso, también tiene un apoyo terapéutico también en ello. Es un poquito más elevado porque también el servicio de terapias, ¿no? Pero si tú compensas la inversión de terapia con la inversión de certificación de material que te dan, entonces quizás pueda ser un promedio, ¿no? Tu pago y podrías tú optar por ellos, ¿no? Pero también puedes tú, teniendo un niño con habilidades diferentes, puedes acogerlo en cualquiera de los otros programas para que, más que nada de currícula libre, donde tú puedes ya abarcar con mucha más tranquilidad los aprendizajes y ver las terapias quizás de una forma más módica, ¿no? Porque hay en diferentes lugares, en diferentes precios, pero siempre una familia que tiene niños con habilidades diferentes necesita el apoyo terapéutico porque el papá en sí no sabe ni siquiera cómo enseñar al principio, mucho menos también no sabrá cómo poder atender a su niño con habilidades diferentes, ¿no? Entonces necesita las herramientas. El padre homeschooler, ese padre dedicado y comprometido, tiene que ver la forma de cómo ayudarse para poder ayudar también a sus hijos en su aprendizaje en casa. Seguimos, creo que la siguiente diapositiva, en cuanto a los programas. En cuanto a las comunidades aquí en Perú, tenemos, ustedes tienen una aquí con Ana, por ejemplo, ¿no? Tienen ellos y ustedes ya tienen una comunidad y me alegra saber que también hay otras comunidades que comienzan ya a verse y a alojarse, ¿no? En nuestro caso tenemos estas, pero dentro de ellas, ya con Ana, también quiero agregar también tu logo por ahí, Ana, si lo tuvieras, para también mencionarla e indicarla dentro de las charlas. Estas son las comunidades que nosotros tenemos, Homeschool en Perú, Homeschool Cristiano Perú, la comunidad de Homeschooler Aprende en Libertad, que es otra comunidad de padres que también al principio éramos todos juntos, pero luego pues cada quien ha ido formando sus propias comunidades según sus métodos, según sus formas y según también sus propias relaciones sociales. Entonces hay comunidades que pueden ayudarnos, porque hacer homeschool es vivir en comunidad, eso es importante. Yo sé que cuando tenemos niños chiquitos es difícil. Yo cuando estaba en el tiempo de Ana, con 4 niños pequeñitos, sin el último, no podía salir mucho, no podía hacer esta vida un poco de ya todos los viernes vamos a hacer esta clase, no, porque yo vivía muy lejos de las familias y yo no podía salir con 4 niños sola. Eso es algo que ustedes también tienen que entender, que hay tiempos, ¿no? Quizás en esos momentos podemos utilizar otros recursos. Hoy ya tengo 5, ya son más grandes y puedo moverme un poco más, pero al principio no era así. Tuve que aprender a utilizar otros recursos con mis niños desde mi zona, desde mi casa, porque era lo que le podía dar en ese momento. Así que solamente esto es una especie de tener un poco de paciencia también al momento de vivir en esa convivencia de comunidad, ¿no? Ser pacientes con las mamás cuando tienen niños pequeños, ¿no? Los contratiempos que hay y que no siempre van a poder estar en todas, pero en lo que más se pueda, se hace la vida en comunidad, porque este cara a cara con alguien que ya ha pasado por lo que tú, entonces eso ayuda mucho. Y más que nada a los niños, porque los niños se sienten, cuando han sido escolarizados, se sienten un poco aislados. Dicen, mamá, ya me sacó del colegio, ¿ahora qué hago? Piensan que son los únicos pobrecitos así sin colegio. Entonces eso hace pues que ellos vean que hay otros niños que son educados de la misma manera que ellos.
Entonces, el conocer a otros niños también les invita a ellos a estar tranquilos, les da seguridad, porque al principio van a tener los temores, los miedos de los tíos, los primos, ahora vas a estar solo, por esto ya no tienes amigos ya. Y entonces el niño se queda en ese mundo de que estás solo, le quitaste los amigos, le quitaste la maestra. Entonces todo eso es un mundo que él tiene que pasar por un proceso, también como tú, de desescolarización, de ir dejando ciertas cosas, pero hay una comunidad de respaldo. Hay otros niños que también están como él en esa misma circunstancia. Creo que esa es la final, Ana, la presentación. Y me gustaría, bueno, este es el plus, ¿no? Sí, creo que se los dije a pinceladas al inicio, ¿no? Quienes no pueden educar en casa, y mi deseo es que todos lo hagan, pero a veces no se puede. Hay mamás que literalmente te dicen que no soportan a sus hijos en casa. Así, y ya cuando una mamá me dice eso, yo me duele mucho el corazón, pero em, lo más sano es que ese niño esté escolarizado, porque una mamá impaciente, una mamá o ya un poco estresada, desesperada, ¿no? Que no puede controlar la situación de ella misma, entonces no es un ambiente saludable. Entonces no es lo ideal. Primero hay que sanar las heridas, primero hay que, la mamá tiene que estar en paz, en tranquilidad, tiene que haber un mutuo acuerdo entre los padres, ambos deben de decidir por esto, y a pesar de que el esposo quizás no esté tan involucrado como quisiéramos, entonces en ese caso, aún su simplemente apoyo de decir, está bien, intentémoslo, es pues, más que nada suficiente. Con los años ellos se van involucrando, van entendiendo un poquito y todo, pero al principio, por lo menos en que ellos sepan que tú tienes cuentas con el apoyo del papá de tus hijos, de tu pareja, de tu esposo, entonces eso es bastante para nosotras, porque nosotras somos las que llevamos la carga. Nos encantaría que haya una comunidad más sólida de papás ahí involucrados en el homeschool, pero a veces todavía eso no se da en la dimensión que quisiéramos. Pero estamos por buen paso. Yo veo a papás más involucrados en las reuniones de comunidades, veo papás que están participando, y esto es un camino largo, pero que se está logrando, ¿no? Que esperamos que de aquí también salgan muchos papás también que lleven la batuta, ¿no? Sobre el homeschool, sobre la experiencia de educar en casa. Yo quisiera atender algunas consultas que quizás hayan surgido al momento de explicar toda esta presentación, y así de esa manera pues poder resolverlas y ayudarles también. Quedo atenta. Muchas gracias, Elena, ¿verdad? Gracias. Siempre es un gusto muy grande y es muy enriquecedor escucharte. Y todo el conocimiento que manejas y todo, como les comenté también en el grupo, tú brindas asesorías también, ¿no? En temas de homeschool, asesorías personalizadas también con respecto a lo que es certificación. Y por ahí había muchas personas que tenían dudas, no sé si pueden prender su micro y preguntar, o si no, si desean, pueden escribirlo también por el chat. Yo tenía una duda, bueno, por ahí me estuvieron también preguntando. En el caso de que los niños no hayan podido certificar ya en primaria un grado, se pueden, ¿cierto? O sea, hay varias opciones que se tienen de colegios para que, digamos, si no has certificado varios años atrás o 2 años atrás, ¿no? Dar un examen, y poder, digamos, ponerse al día con las certificaciones que le faltan. Es una bonita pregunta, porque yo pasé por eso. Cuando yo inicié el homeschool, el único programa, como les contaba, era el Liceo Naval. Y a mí no me convencía, no solamente por el dinero, porque era el más caro, sino no me convencía porque me iba a encasillar en darme una enseñanza igual que la del colegio, hasta más estresante. Y yo dije, para eso no los estoy sacando del colegio. Entonces, como no había opciones de certificación, yo hice libre por un promedio de 3 años, casi 4 años. No certificaba a mis hijos. Entonces, cuando ya comenzaron a surgir los otros programas, que nos dieron opciones de haz como tú quieras, yo te voy a apoyar con la parte documental, y entonces dije, ya, este es el momento. Y a mí me decían, como yo soy maestra de profesión, me decían, Elena, tú tienes que hacer la certificación porque tú sabes cómo es el asunto de papeles. Y ya con eso es que pasé por el famoso proceso que se llama el proceso de ubicación de grado. Es el proceso que te brinda el Estado también, que todos los colegios podrían hacerlo, pero no todos lo quieren hacer, porque es un trámite un poco engorroso, y tampoco no todos los directores tienen la misma, vamos a decir, la perspicacia para poder hacerlo, porque hay que hacer un documento
un archivo que se presenta a UGEL, que lo hace el director, y que hay darle un seguimiento mensualmente para que ese código inactivado o que nunca se activó tenga una validez, ¿no? En el grado que le toca. Ojo aquí, que el trámite de ubicación de grado se hace una sola vez en la vida escolar. Es decir, que yo, ya Elena de López y mis hijos, ya no lo pueden volver a hacer. Yo ya nunca más puedo descuidar los documentos de mis hijos, porque ellos ya pasaron por ese proceso, al menos los dos mayores, que fueron los que pasaron por ese proceso. ¿Me entienden? Entonces, ese trámite lo hace el director. Ustedes no lo hacen, ¿ya? Y no es un examen donde se le va a decir, a ver, ¿qué sabes? Y de acuerdo a eso te voy a mandar a un grado. No. El grado al que van es el grado conforme al DNI. No existe la forma de adelantar a los chicos y atrasarlos tampoco, ¿no? Porque dicen, no hizo 3 años y está en 5 años, pero quiero que haga desde 3 años para que tenga seguidito. No, esa figura no existe aquí en Perú. Aquí es tu DNI conforme tu edad, eso es. Y hasta el 31 de marzo tienes que tener la edad que te compete para estar en el grado que te toca. Así que si tú has dejado de certificar unos años, imaginemos primero, segundo, tercer grado, y recién en cuarto grado vas a hacer el proceso de ubicación, te vas a presentar a cualquier programa de homeschool, ¿no? Porque seguramente ese es lo que vas a continuar haciendo, y le vas a decir, mi hijo no fue certificado, necesita el trámite de ubicación. ¿Cuánto está? Porque eso es un trámite de un pago adicional, y depende del programa cuánto te cobre. ¿Ya? Es un trámite que él te va a pedir algunos datos, dependiendo va a ser, cuanto más años pasen, es más caro, porque hay una ausencia mayor. Hay que activarlos, algunos, a veces sus colegios desaparecen, entonces hay que ver y mover cosas. Entonces, y ahora, a eso lo hace el director y tampoco significa que te va a inventar las notas de los grados que tú hiciste ahí en tu casa, ¿no? Porque eso es lo que yo pensaba. A mí me dieron mi papel y mi hijo empezó pues en cuarto grado, ¿no? Y en cuarto grado ahí recién vi pues que ya existía. Y todos los demás años estaba vacío. Es que esos años no certificado, pues me decían. Ay, que no se pone nada. No, no se pone nada porque no han certificado. O sea, eso está en tu recuerdo, nada más, ¿no? Lo que tú tienes, tus evidencias de tus cosas, lo que tu hijo ha vivido contigo, pero no se ponen notas de lo que tú no certificaste. ¿Me entienden? Así que por eso, en primaria ya puedes ver los vacíos y como que no lo sientes mucho, ya pues no en sexto grado ya lo puedo hacer y se ven unos huequitos por ahí vacíos. Pero en secundaria sí a veces limita mucho. ¿Por qué? Porque a veces hay universidades que te exigen el certificado de los 5 años de estudio. Hay otros de 3 años, nada más. Entonces, si tu hijo imagínate que quiera irse a una universidad que justo le piden certificado de estudios de 5 años, ya pues, ¿no? Le estás cortando. También la certificación es una puerta muy buena para postular a becas del Estado. Hay familias que han postulado a beca 18 con los documentos que tienen de homeschool, porque son documentos como cualquier chico escolar. Mis hijos y quizás algunos de otras comunidades también han podido postular a programas del Estado gratuitos, programas de música, programas de arte, de becas de idiomas. ¿Por qué? Porque tienen la certificación al día. Esa es una de las ventajas que uno tiene, porque son tratados como niños escolarizados en la parte documentaria. Por eso, papás, cuiden mucho, cuando comiencen la certificación, cuídenla mucho, ya no la pierdan. Elenita, ¿y todos los centros que mencionaste tienen esta opción de hacer este proceso de ubicación de grado? Sí, pero hay algunos que tienen mucha más facilidad de hacerlo. En este caso es EduProyect el que lo maneja bien, Consorcio DESA también. Educa con Valores todavía no nos ha dado un pequeño inicio de esto, pero estos dos directores que te menciono sí lo mueven muy bien en cuanto a documentación, ¿no? EduProyect y Consorcio DESA. Te brindan bastante el apoyo de trámite de ubicación de grado. Uh-huh. Gracias. ¿Por ahí alguna otra pregunta? Vamos, chicas, es la oportunidad. Ustedes me han pedido acá. Esa es exclusiva. Esta reunión nos ha dado Elenita exclusivamente para nosotros, porque ella nos había invitado ya a otra que había organizado para la comunidad, pero ustedes dijeron, no, una privada. Así que aquí la tenemos. Así que aprovechen de una vez sus dudas. Pregunten. Por ahí está Sí, Emi. buenas noches. Hola, Anita, buenas noches. Mi consulta era
¿Cómo han visto, quizás ella tiene experiencia, ha visto casos de familias que han hecho homeschool, pero con certificaciones de colegios extranjeros, ¿no? Tipo Novis Pacem o tipo San Elías y Anuacheli. Entonces, no sé si ella tiene, ha visto esos casos y cómo lo ha visto quizás a nivel de, no sé, de ministerio, cómo se maneja. Sí, la situación con las currículas extranjeras tiene que partir mucho de las motivaciones de la familia, el por qué lo están haciendo. Porque hay familias que únicamente sí quieren hacer currícula extranjera únicamente. Y para eso se pueden cubrir con las mencionadas y hay otras también. Y pueden ir con esa extranjera hasta el último. Y con sus documentos de la Haya, ustedes pueden presentarse hasta el final de la secundaria para poder hacer postulaciones, no solo aquí, sino también en el extranjero. Eso es si la familia tiene esa línea de únicamente hacer currícula extranjera todo el tiempo. Pero si esta familia solamente está porque le gusta ciertos cursos, le gusta la dinámica, pero aún no decide hacerlo únicamente extranjero todo el tiempo, entonces allí sí, mi recomendación por la experiencia es que esta familia tenga a la par una currícula peruana. Para esto hay programas, como en el caso de EduProject, Educa con Valores, Consorcio Odesa, hasta puede ser Hebrón, perdón, Colegio Hebrón con su currícula libre que te pueda cubrir. Es decir, que tú puedes trabajar con el extranjero todo lo que tú quieras, pero la parte de documentos peruanos, la currícula peruana o el programa de certificación peruana te los va a mantener año a año. Porque ha pasado, y esto por pandemia, que muchas familias empezaron a ver el homeschool como una forma de ya, voy a tener, porque se cerraron las escuelas y no había vacantes. Y los chicos muchos se quedaron al aire. Entonces las familias comenzaron a buscar opciones, ¿no? No me gusta el colegio porque es mucha tarea, el homeschool me has dicho que es más práctico y comenzaron a buscar colegios afuera. Y fue uno, el West River, por ejemplo, fue uno muy clásico en la época de la pandemia y tuvo varios alumnos. Pero ¿qué pasó cuando la pandemia terminó y las familias ahora querían retornar? Esos 2 años o año que se fueron a West River al tener todo cubierto allá arriba, ahora ellas querían volver al sistema, pero había una inactividad en su código. Entonces han tenido que hacer un proceso de ubicación, que era el más corto, o sino un proceso que se le llama convalidación, que es el que sí lo hace el padre ante el Ministerio de Educación. Cualquiera de esos dos se hace. Tienen una duración siempre de meses, pero esto hace que la cobertura extranjera es por bloques. Eso no es año a año. Eso es algo que tienen que tomarlo en cuenta. Ustedes no pueden decir, ya voy a estudiar 2 años allá arriba con los extranjeros y después puedo venir acá a los peruanos. No. Ellos te cubren por bloques, por toda la primaria, por toda la secundaria o bachillerato. Y te dan el documento cuando hayas cubierto todo eso. Entonces es por eso que después haces la convalidación y a veces la currícula extranjera no es igual que la peruana. Tienen una línea distinta hasta en tiempos, ¿no? Inician unos en junio, ¿no? Julio, hasta mediados del otro año y no llevan cosas de Perú. Todo hay una situación que ordenar. Entonces la familia que decide utilizar currícula extranjera tiene que considerar todas estas directrices si lo quiere hacer a muy largo plazo, porque aquí yo conozco familias dentro de mi comunidad que son misioneros. Entonces ellos viajan constantemente. Para ellos una certificación de un país no les compete. Entonces les compete algo más global. Para ellos sí está todo lo global que quieren. Porque se van a mover por países y eso les va a ayudar. Pero a quienes todavía no, por ejemplo, mi caso, yo no lo considero una opción para mi familia porque yo soy bien peruana y no está en mi visión hacer un doble gasto ahorita en eso, porque sí implicaría un doble gasto. Entonces digo, no, por el momento no, con mi peruana estoy muy bien. Si ustedes pueden tener esa doble opción, si quieren invertirle a eso, porque es cierto que las currículas extranjeras, su plus es su material, tienen un buen material que tú consigues en videos, hasta las plataformas son muy dinámicas y también lo que les gusta es que es bilingüe. Entonces hay familias que les llama la atención por eso. Y perfecto, Abeca también es otro programa bilingüe y lo lleva, pero utilizan las plataformas peruanas para poder tener los documentos peruanos al día. Y en muchos de los casos se puede pedir la cobertura de algunos programas peruanos y cuando tú presentas tu inscripción con estas currículas extranjeras, ellos te hacen un descuento inclusive, ¿no?
para que no te cueste lo mismo, porque no estás llevando todo el servicio. Lo único que tú vas a hacer es pasar las notas que te dan, imagínate en Novis Passing, ¿no? Te van a dar eso tú lo pasas, ¿no? Y lo que te pide la currícula peruana en cuanto quizás a algunas áreas, tú también vas a ponerle las notas sobre ello, ¿no? Puedes llevarlo para que tengas la documentación peruana al día, no siempre. Y así cuando tú quieres volver al sistema, porque miren, yo utilicé la certificación porque me cambió la vida de un momento a otro. Y uno nunca tiene la vida comprada, nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces yo necesitaba los documentos de mis hijos así. Y por eso es que ya agilicé. Y no, si no, yo creo que hubiera seguido sin certificar y hubiera regado muchas cosas. Pero el asunto es que aquí ya de eso, ya a mí me marcó y al trabajar con las familias y ver cómo después les cuesta arreglar esa situación, porque en el mejor de los casos uno comienza, conozco familias así católicas, ¿no? Con varios niños, con 7, 8 hijos, y la mamá muy devota, muy dedicada a la atención de sus hijos y a la enseñanza, pero en un momento u otro ella enfermó de cáncer y tuvo que volver a sus hijos al sistema. Entonces, esas cosas que te cambian la vida de un momento a otro, uno tiene que, por lo visto y en la medida de lo posible, preverlos. Entonces ella los volvió al sistema a todos los niños. Sus documentos estaban bien porque tenían una certificación peruana que las estaba ayudando. Y luego ya se recuperó, pasó un tiempo y me decía, otra vez Elena, voy a volver al homeschool con mis niños. Entonces los volvió a retirar y volvió. Entonces esa practicidad, ese ir y venir de documentos no le costó nada porque estaban en orden. Entonces a esas vicisitudes que ni ustedes ni yo tenemos el control del futuro, a eso hay que tener siempre presente, ¿no? Que hay que estar al día, pendientes de cualquier cosa que puede pasar, ¿no? Gracias, Elena. ¿Alguna otra pregunta por allí? Hola, yo quería preguntar, Sí, se te ¿se me escucha, escucha? Laura. Ay, ya, Sí. a veces no se me escucha. Yo quería preguntar, Elena, mucho gusto, muchas gracias. ¿Cuál es la currícula más económica, según tu conocimiento, no? Eh, Eso básicamente. Uh -huh. Ahorita hay una propuesta muy económica, interesante, que es la de Educa con Valores. Este es un programa que son padres homeschooler quienes están allí, ¿sí? Ellos han estado inclusive en un programa de certificación de homeschool, pero ahora ellos tienen su propia plataforma de homeschool. Entonces, ambos son maestros y también son justamente padres homeschooler que han innovado en esto. Y este año, ya tienen años, pero este año han ingresado a la comunidad y se han hecho más conocidos y ellos están con una, no mensualidad, porque este es de pago anual de 850 soles. Creo que Ana, tú has estado en la charla, entonces que ellos han dado la charla informativa. Entonces, ese es el más económico y te dan inclusive algunos descuentos cuando tienes más hijos, ¿no? Entonces, es el que más se presenta económicamente hablando. Luego está Educa con Valores, el que mencioné, luego está Consorcio DESA, que tiene un promedio de 1.200, ¿no? 1.150, 1.200 soles. EduProject también, 1.200 soles. Es un solo pago al año que se hace. Ahora, ¿cómo es que yo decido cuál plataforma usar, ¿no? De apoyo y de acompañamiento? Yo decido de acuerdo a mis necesidades, como les decía, de cuánto quisiera que me apoyen, o también está quizás también en cuánto tiempo yo le voy a invertir en hacer las cosas, ¿no? La dinámica de muchas de nosotras va cambiando a lo largo de los años. Quizás al principio yo tenía muchísimo más tiempo en casa, como siempre lo digo, ¿no? Al principio yo inicié, tenía más tiempo, yo podía jalar de acá, hasta me dedicaba a hacer material, imagínense, con 3, 4 hijos, me sentaba y me hacía mis materiales bien bonitas yo. Entonces los primeros años fueron así, muy bonitos. Pero ya los años han ido avanzando, hay otras cargas, hay otras responsabilidades. Entonces ahora lo que yo busco es la más practicidad, que todo ya esté prácticamente listo. Entonces para eso busco un programa que me dé ya las cosas listas, porque yo ya no tengo mucho tiempo de darle a buscar, porque ahora hay un trabajo que hacer, entonces ya el otro, no, mejor ya que me diga lo que tengo que hacer acá, y esto, ya
O sea, ustedes tienen que ver su dinámica familiar, cómo son ustedes, ¿no? Cuánto tiempo le van a invertir en la búsqueda de su material, ¿no? O no, o tú dices, no, yo trabajo, yo tengo que salir, tengo que ver esto, entonces yo prefiero que me diga por lo menos que me tenga seleccionado todo esto, ¿no? Y ya, yo de ahí, yo ya veo, yo ya voy sacando. Entonces, eso también tú tienes que tomar en cuenta el momento de decidir, ¿no? Y este ejemplo yo siempre lo digo, es como cuando uno tiene una lavadora, están las semiautomáticas y las automáticas. Yo tengo una semiautomática, imagínense cómo sufro lavando. Entonces, es porque yo quisiera algo que meta y saque. Y si sale seco, mejor. Pero ahorita y es una cosa que con mi esposo digo, necesito una automática porque ya el tiempo no me da para estar pensando en que le tengo que sacar, que le tengo que echar el otro, que lo tengo que enjuagar y que tengo. Es igualito en los programas y en las cosas que uno va teniendo aquí. Porque aquí es cierto, puedes pagar menos, pero es porque le vas a invertir más tiempo. Porque este programa de Educa con Valores te da el material, te dice lo que tienes que hacer, pero ahí está. No te da más talleres de acompañamiento, ¿sí? No te dice semana a semana lo que hay que hacer, nada. Si tú puedes con eso, perfecto, hazlo, síguelo. Pero si todavía el tiempo a ti te cuesta, entonces hay que invertirle un poco más en lo otro, ¿no? Y en los otros programas se puede pagar también en cuotas. En uno de ellos se puede pagar en cuotas. Se educa con valores, creo que con 2 cuotas también, en 2 cuotas es. Entonces, esas cositas son las que cuando tú te informas de los programas, tienes que tomar en cuenta al momento de decidir. Disculpa, Elena, yo ahorita estoy con EduProject, Ya. pero la verdad no me siento muy acompañada. No sé si es porque veo poco el celular por la falta de tiempo, pero muchas veces no me conecto a lo que hay, ni me entero qué cosa hay. Entonces, quería preguntarte, ¿qué programa es el que te brinda, como comentas, las cosas listas, ¿no? Porque al menos con el proyecto yo siento que lo único que me da es la certificación, ¿no? Ujú. Sí, eso también he notado en algunas familias, ¿no? Que es más práctico, pues. O sea, él deja a las familias bien libres. Entonces, y hay familias que les gusta eso, pero hay familias que se sienten muy abandonadas también. Entonces, lo mismo sucede con Educa con Valores, te diré, que es el más económico, es cierto, pero va a pasar lo mismo. Entonces, en el caso, el que tiene un poco más de estructura que he visto en cuanto a acompañamiento pedagógico está Consorcio DESA, porque te da clases grabadas. Entonces tú ya simplemente lo sacas y inclusive tiene un plus del idioma, ¿no? Cosa que los otros programas no tienen. No hay clases de inglés ni de italiano que vengan incluidos en el programa. Este sí lo tiene. Entonces va a depender mucho de eso también, ¿no? De esa decisión. Y también, si tú quieres un poquito más de rigidez, más estructura y un acompañamiento más cercano, así con toda y presión, está Hebrón, ¿no? Hebrón también es un programa muy bueno que te puede ayudar. Entonces, ahí ya sí tendrías que rendir exámenes. Si a ti te gusta la idea de mandar evidencias, ese sería para ti también, ¿no? Esas cositas hay que pensarlas, ¿no? Yo no soy mucho de la línea de las evidencias porque yo siento que me voy a presionar mucho y voy a presionar a mis pobres niños. Entonces, pero hay familias que como tienen uno o dos ya lo manejan bien, ¿no? Pero cuando tienes varios o no te gusta o no eres de la línea de la entrega de evidencias, y yo, por ejemplo, no soy de la línea de las notas, ¿no? Mi hijo, tú no vales un 20 y tú no vales ni un 10, le digo. Estos son tus logros, pero le tengo que poner notas porque es la única forma de hacerlo pasar de año, ¿no? No hay otra forma. Entonces, pero hay mamás que sí, la nota es muy referente. Entonces, para eso está Montessori Homeschool, Hebrón, ¿no? Porque ellos pasan una evaluación, los chicos, ¿no? Si eres de esa línea, están esas opciones. Pero los demás tú vas a seguir siendo libre, ¿no? EduProject, Consorcio de esa, Educa con Valores, ¿no? Y en cuanto, bueno, Consorcio de ese es el plus ese, ¿no? Las clases grabadas, el acompañamiento en idiomas, matemática y comunicación también con acompañamiento. Tienen una asesoría pedagógica también y psicológica, que tienen 2 sesiones tienen con ellos para conocer a las familias. Ya, eso es hasta ahí más, ¿no? Donde ellos avanzan. Ya ahí queda en ti qué tipo de, con qué soledad también es la que tú quieres o sea, sentirte acompañada, ¿no? Porque quizás esa soledad es porque una comunidad es la que necesitas, ¿no? O sea,
Eso sí ya es diferente, eso ningún programa te lo va a dar. Nadie. Eso ya es algo en tus relaciones personales aquí con la comunidad que tú tienes, que está creciendo y que va a seguir creciendo. Así sean 2 o 3 mamás, o sea, eh, vale mucho. Así se comienza. Todos hemos comenzado así, con 2. Nori y yo éramos las 2. Después, ahora somos varias, ¿no? Pero éramos las 2, las que estábamos ahí. Y de ahí 5, de ahí 6, de ahí de a poquitos. Pero así se comienza. No hay otro inicio. Así que eso tienes que delimitar, ¿no? ¿Qué acompañamiento es el que del centro o de tu comunidad también? Muchas gracias. Listo. Elena, no sé si habrás escuchado de Piensa Homeschool, no sé si has escuchado. Hace unos días nos llegó una publicidad también y por ahí lo compartieron. ¿De qué se trata? ¿Cómo es eso? Piensa Homeschool, si es que no ha cambiado para este año. Piensa Homeschool es únicamente un formato de educación virtual. No tiene respaldo legal en certificación, si es que no ha cambiado este año. No me han invitado otra vez a ver, a conocerlo, porque hasta el año pasado seguía con lo mismo. O sea que solamente es una plataforma de material que sí es muy bueno, pero el problema es que no te da nada de legal. Pues, o sea, no hay ningún colegio detrás ni siquiera como para que se hagan tus papeles con algo. Ahí sí es literalmente sacarlo. Y para él, el director es Toro, creo que es su apellido, ¿no? O algo así. Él dice, bueno, ya después tú si quieres regresas, pero es que ese tú si quieres regresas no es una cosa simple, él lo hace ver simple, pero no, ya en la experiencia hemos visto que no es tan simple, ¿no? No es tan simple esto de retornar, ¿no? De mantenerte inactivo por unos años, no. Entonces, es muy buena la plataforma, pero no tiene un respaldo de un colegio que te ayude, ¿no? Para que tú puedas irte y mover, ¿no? Y decir, mis documentos están aquí, ya. Entonces, no, yo no lo recomiendo si es así, porque vas a hacer un doble gasto, porque su plataforma no es barata. Entonces, Claro. Y tienes que... Elena, en el caso de las familias que tienen varios hijos, Ujú. que a veces de repente por la economía, sobre todo porque a veces el pago es, se tiene que pagar pues todo, ¿no? Al inicio, una sola cuota. ¿Hay algunos de estos centros que den descuentos para los hermanos o qué recomendarías? ¿Que certifiquen todos o de repente solo los de que tienen grados mayores al principio? Eso de los grados mayores es dependiendo, si los pequeños nunca han ido al colegio. O sea, si los niños de inicial nunca fueron al colegio, ya puedes tú enfocarte con los niños grandecitos, ¿no? Por ejemplo, es mi caso. Siempre mis niños pequeños nunca han ido hasta primer grado certificando. Todavía tengo al de 5 años libre, ¿no? Yo le enseño tranquilamente sin cobertura. Pero si los niños pequeñitos nunca han estado en la escuela, podrías darte o sea, unos añitos podrías descansar en cuanto a económicamente hablando. Pero si tus niños ya pisaron el colegio, entonces no, vas a tener que así esforzarte por pagar todos. Los programas que te están dando más facilidades para poder certificar varios hijos es Educa con Valores, porque tiene un porcentaje mayor cuanto más hijos tienes, ¿no? El 25, luego el 20 y así, ¿no? Es el más que he observado. Y también en el caso de consorcio de esa también tienen también un porcentaje del 10, del 15, del 25. Cuanto más hijos es más el porcentaje y te da la opción hasta de pagar hasta en 4 partes también, toda esa matrícula. Es el que más tienen partes de cobertura. EduProject, lamentablemente, por problemas que han habido, el director ya este año 2024 ya quitó esa forma de opción de hacerlo fraccionado, ¿no? Porque ha tenido problemas las familias, ¿no? Entonces ya dijo, no, es mejor todo completo y ya. Y su descuento único es del 10% por cada hijo que se da. Entonces ahí ustedes tienen que ver eso, ¿no? Como cuál es el que más se acomoda. Otra opción que yo les doy es que quizás a veces uno tiene un amigo director de algún colegio, que también ha funcionado en algunas familias. Puede ser de un colegio estatal o de un colegio particular, a veces es un amigo, un maestro, y cuando le hablas, y si es un poquito amigable al homeschool y a esta dinámica, a veces nos hacen favores personales, pero eso sí es algo personal, eso sí no puedes tú decirlo, ya, mi colegio aquí consigue un director y me va a ayudar a todos. No hagas eso, porque eso te lo está haciendo únicamente a ti. Entonces, ese favor puede darse. Pueden ustedes, quizás algún familiar o amigo cercano, conversarles de su proyecto. Y de esa forma hay algunas familias que se han ayudado.
también, ¿no? Ya tú te ciñes a lo que ellos te dicen, ya al menos que venga por lo menos un bimestre para rendir examen, por lo menos. Entonces ya, entonces algo así ya has hecho, ¿no? Si no, tú le dices, mira, yo te voy a presentar esto, ¿no? Te puedo presentar un portafolio de evidencia como para que le pongas nota, aunque sea. Algo tú negocias con ellos y puedes acogerte a algo más económico también. Sí, hay esa opción, pueden buscarla, porque son colegios que realmente existen y te están haciendo el favor de hacerte esa documentación, no están haciendo nada ilegal porque es con uno. No pueden hacerlo de forma masiva, es con uno o dos que te hagan con tus niños, tu familia, nada más. Claro. ¿Eso es lo que llaman escuelas sombrillas o en general todos los centros serían escuelas sombrillas? Todos son sombrillas, de su misma naturaleza la definición es eso, está cubriendo a una familia, solo que en el extranjero se le llama sombrilla, pero no, aquí en Perú todas son escuelas sombrillas, te cubren de alguna manera, ¿no? Allí. Ok, creo que había una pregunta en el chat. O alguien más, no sé si tiene algo dice. ¿Cuál Sí, menciona que no es colegio y plataforma? Esa es la de Piensa Home School, ¿no? Lo que decías, creo, sí. sí, piensa, no es colegio, es una plataforma nada más de actividades en casa, que es muy buena, sí, pero ahí tienes que ponerte a pensar porque no va a tener documentos tus niños, ¿no? No ha cambiado. Anda a su charla informativa si quieres y pregúntale, ¿y con qué colegio me vas a certificar? Te dice, no, que no tenemos colegio, eso es, no, no te va a convenir, a la larga te vas a perjudicar. No vas a poder ir y venir del sistema, sino más. Bueno, listo. Si no hay más preguntas, por ahí nadie más tiene preguntas. Belén, creo que tú tenías algunas preguntas, no sé. Aprovechen, chicos, que de ahí ya no hay otra oportunidad. Sí, yo quería consultar algo para completar la pregunta que hice hace un ratito. Si es que mi niña, por ejemplo, terminó pues toda primaria y yo quiero pasarla por algún motivo a secundaria, ya con la certificación, perdón, extranjera, pero como bien dices, ¿no? Por Perú te van a pedir algunas cositas, ¿no? Para convalidar, para que se nivele el programa de acá. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo se maneja a nivel de ministerio? No sé si nos puedas comentar si ellos te dan un lugar o para que te niveles, o ellos hacen un examen, o qué es lo que se suele suceder, ¿no? O si no es en primaria, en secundaria, ¿no? Puedes pasar por dos cosas. El proceso de ubicación, que es el que lo haría el director cuando tú te vas a presentar a un programa de homeschool y le dices, no, mi hijo estuvo en certificación extranjera, ahora quiero hacer la certificación peruana, ponerlo al día en esos documentos. Entonces el director te va a decir en qué grado se quedó aquí su código para poder volver a activarlo. Ese es el proceso de ubicación, que tiene un costo adicional también. Otra forma en la que tú puedes volver al sistema en secundaria después de estar afuera en el extranjero es que tú misma vayas al Ministerio de Educación y hagas el trámite de convalidación de estudios. Eso es únicamente algo que tú como mamá lo puedes hacer. Vas a presentar los documentos que te va a brindar el programa de certificación del extranjero para que esos los convaliden. Cuando los convalidan te van a dar un código que ya es un estudiante peruano. Con ese código recién de estudiante peruano es el con el que vas a poder matricular a tu hijo en cualquier programa de homeschool o cualquier colegio tradicional. Sin eso no funciona. No es peruano, no tiene ese código, ese ingreso. ¿Ya? Que cualquiera de los dos caminos tú tienes allí. Y perdóname, pero me proyecto bastante. Si me fuera a la universidad o a un instituto, ¿tengo que ser peruano necesariamente o no necesariamente? El documento tiene que acreditar eso. Sí, o sea, si vas a una universidad peruana, todos esos documentos del extranjero inclusive tienen que pasar por un traductor legalizado. Todo ese trámite es algo que tú tienes que hacer para el momento de presentarlo a la universidad conforme los requisitos que te pide la universidad, porque cada universidad tiene ciertos matices, si bien es este certificado de estudio, ya el código de la Haya, todas esas cosas, pero hay algunos que te piden algunas especificaciones. Entonces, eso lo tienes que pedir a tu programa de certificación al momento de hacer rendir y tras hacer el traspaso a la forma peruana, que es lo que te está exigiendo en la universidad más adelante, ¿no? Sí es importante eso. Y que todo tiene que estar ferateado con la traducción legalizada
algún equipo traductor especializado para eso, no cualquiera te lo hace. Una familia me decía, ya, yo lo voy a traducir, pero necesito que me hagas esta firma. No, no, es que no es una traducción que tu hijita lo hace con Google Maps, con el traductor, no, es algo que está legalizado también. Ese trámite legalizado también se hace, lo tienes que tú cubrir, lógicamente, conforme las hojas, las páginas, toda la traducción que te hacen, para que esta universidad o instituto público peruano, lo que tú quieras postular aquí, tienes que tenerlo, ¿no? Tienes que tenerlo en el orden según los documentos de Perú. Ok, gracias. Belén, vas a preguntar. Sí, ya casi todas mis cuestiones están resueltas. Agradecer a Elena porque en su momento ya me ha atendido muy cordialmente, me ha guiado. Bueno, yo con la cuestión del niño con habilidades especiales, ¿no? Quisiera que me cuente alguna experiencia que haya escuchado, o cómo es que lo llevan. Quisiera escuchar una experiencia acerca de eso, si es que ella tiene conocimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas educándolo en casa que recién vas a iniciar? Recién, él tiene 4 años. ¿Ya? Ujú. 4 años. Recién vas a hacer homeschool también. Este año prácticamente lo he estado haciendo con él, pero yo. ¿No Ujú. tienes asesoría de terapias? ¿No lo has llevado? Sí, lo he estado llevando sus terapias aparte. Yo he trabajado con niños inclusivos, ¿no? En su momento, como una maestra sombra. Entonces, aparte soy docente también. Entonces, tengo, digamos, la base, ¿no? Pero en la cuestión, porque cuando un niño tiene esas habilidades especiales, te dicen, no, que tienes que ponerle en la escuela, ¿no? Para que se desarrolle más, si él tiene rasgos de autismo. Entonces, con mayor razón, ¿no? Me dicen de que tengo que ponerlo en la escuela por el roce, ¿no? Social y todo eso. No sé si te habrán contado alguna experiencia con respecto a los niños autistas, que en lo que es el homeschool, porque este síndrome pues está cada vez en aumento. Sí, esto del campo social es porque ellos interpretan pues que únicamente va a socializar con niños de su edad, ¿no? Pero también en la experiencia he notado que algunas mamás los han retirado precisamente porque no ha resultado como ellas han querido. Es más, han empeorado, porque la realidad es que las escuelas no están preparadas, la sociedad misma tampoco, para poder atender, ayudarlo. La maestra en la escuela, a pesar de que haya dos lugares para los niños este, y que tienen habilidades diferentes, ahí en las aulas las maestras no se dan abasto. Entonces las mamás, los que han hecho, como los han visto retroceder, los prefieren sacar. Y lo que hacen es acompañarlos y con sus terapias. He notado que ellas han logrado mayor efectividad porque han tenido el tiempo y la dedicación. Y así como tú, bueno, tú eres profesional en el área. Hay mamás que se han metido de lleno a aprender de cero y a capacitarse para poder ayudar a sus hijos a desarrollar. Ya han logrado, con los años me decían, ¿no, Elena? Yo he logrado más, mi hijo ha aprendido más en mi casa que estando en el colegio. Y algunas lo tuvieron que volver a poner y otra vez se ha retrasado. Ahora otra vez lo tengo que sacar porque se retrasa. No hay forma, así que yo tengo que hacerlo. Entonces, y la parte social, a eso lo han visto involucrado más que nada, no con los niños del salón, sino con otras áreas, porque hay otros lugares donde tú también puedes llevarlo. Quizás las mismas terapias, buscar otro tipo de talleres también, la misma comunidad también, la misma familia. También es un entorno y es un entorno más real, ¿no? Que el estar únicamente con chicos de su propiedad o inclusive de su propia condición. A veces esto del lado de la socialización lo llevan mucho más que nada por el lado de la escuela tradicional que dice todos iguales, todos los chiquitos ahí iguales aprenden, pero no es real, pues la vida real es con gente adulta, con gente grande que tú te puedas desenvolver. Y en ese mundo real es donde tu niño crece. Y la seguridad que tú le das, ahora él es muy pequeño, todavía tiene 4 años. Quizás todavía sus habilidades, si en un niño con parámetros normales, por decirlo así,
Las habilidades sociales todavía del desprendimiento de la madre es cuando es más grande, ¿no? A partir de los 7 años, 8 años. O sea, el niño ya tiene la seguridad porque ha estado con su madre, acogido, atendido. Entonces ya ahora en sí, y en las pedagogías internacionales, en Finlandia, ya ellos recién lo sueltan más grandes. ¿Por qué? Porque tiene una lógica. O sea, la madre acuña, protege, le da seguridad, la seguridad que le va a ayudar en el campo social. A veces cuando ahora que ya desde 3 años ya lo quieren sacar, pero ese niño todavía no está preparado. Entonces, si en los parámetros, un niño con parámetros normales no está preparado para estar socialmente todavía, pues necesita el abrazo de su madre, la seguridad de sus padres, o sea, un niño con habilidades distintas, tú lo vas a tener que acompañar más. Todavía que ese no sea tu mayor temor, ¿no? Que la parte social, ¿no? Mientras más seguridad está contigo y todo, él va a poder desarrollarse más adelante con otros niños. Así que tú tranquila, estás capacitada para eso, tú puedes hacerlo. Vas a ponerles personas adecuadas también a su alrededor, porque no, lógicamente no va a estar en su casa encerrado, va a tener sus espacios de entretenimiento, porque esto sí, el homeschool no es que tú lo encierres, ¿ah? Nadie encierra a sus hijos en su casa, por si acaso. Aquí el asunto es buscar actividades de afuera, la misma casa, la cotidianidad, todo eso es el aprendizaje. Entonces, aquí la seguridad que tú le das tan pequeñito va a tener fruto más adelante. Ahorita está todo convulsionado, pero déjame decirte que sí hay un futuro y hay un fruto, porque se van a poder desarrollar bien. Ya la seguridad que tú le das ahorita en esta primera infancia, que es vital para él, y quizás a ti te demande más, ¿no? Porque él, su proceso de aprendizaje es diferente. Entonces te va quizás a hacer más, pero él ya va a estar preparado, porque tiene tu seguridad, ya tiene la confianza que tú le has dado desde pequeño. Entonces ya él va a poder enfrentarse a otros niños también, ¿no? En otro contexto más adelante, por el momento. Así que por ese lado, no va a vivir como un cavernícola encerrado en tu casa, va a tener contacto con otros y eso está bien, ¿no? Pues otra cosa es que esté preso ahí encerrado, esa es una situación extrema, eso no pasa. O sea, los chicos se comunican, los chicos están con alguien, solamente que ellos lo ven por el lado de que no está con sus pares, pero eso no es un impedimento para hacerlo. Me parece increíble porque la verdad es que eh, o sea, la misma necesidad en que he estado en este mitad de año, o sea, no es porque yo lo haya escogido tal cual, me ha llevado a esto, ¿no? Finalmente, bueno, Dios lo ha permitido y con miedo porque han habido meses que no lo he podido llevar ni a terapia, no es lo formal, pero lo he estado, la terapia ha sido aquí en la casa. Y, o sea, y sí ha habido resultados a pesar que no he podido darle pues lo ideal de tiempo, o sea, me dicen dónde lo has llevado, qué bien saluda ahora se deja saludar, se deja abrazar, ¿no? Y eso a mí realmente me ha parecido, o sea, estoy yo en el cambio, ¿no? De paradigma también del niño especial que hay que llevarlo a 1000 terapias, ¿no? Entonces, ha logrado mucho, ¿no? Y me parece increíble, de verdad. Y un día explicándole a mis hijos del problema de la guerra de Israel con Hamas, ¿no? Del conflicto, yo pensé que él no había escuchado nada. Después va a contarle a la abuela que Israel, que las bombas, ¿no? En medio de su lenguaje, que, ¿no? Pensando que él dentro del rasgo autista estaba pues jugando Ajá. y estaba ahí, ¿no? Es que tú misma te estás mirando el fruto de esto, ¿no? Sí. Y así que ánimo, ánimo en lo que tú estás haciendo. Eso poco que para ti es poco, para él tu tiempo es muy bueno, lo que tú le estás dando, ¿no? Ese tiempo, esa dedicación, está en comunidad con sus propios hermanos, su familia, porque estos pequeños necesitan mucha seguridad para poder brindársela a los demás hacia afuera, porque lo de afuera los asusta mucho. Entonces necesitan esa seguridad y ellos lo desarrollan quizás no en lo normal como los otros niños, pero esos años que son ricos para ti, esta primera infancia contigo, va a ser un antes y un después también con tu niño. Así que ánimo, sigue adelante con él, vas a tener fruto. Yo he observado mamás, como te digo, que con los años han visto que han avanzado más con ellas
que metiéndolas en las escuelas y con la ayuda así de sus terapias y esas cosas, cuando la mamá se ha capacitado, se ha envuelto tanto en esto, que los ha ayudado más que cuando estuvieran ellos en un colegio, ¿no? Y es por eso que los programas de certificación, en este caso de PEPLAC, ayudan a que las mamás sean ellas, ¿no? Las que sean las maestras sombras de sus propios hijos, les dan esa seguridad, esa confianza para que ellas pues sepan que sí se puede. Los niños se logran mucho. Los años, he visto mamás que lo han logrado que sus niños logren bajar esos niveles de ansiedad, que logren tener los conocimientos básicos, ¿no? Entonces, todo por el plus que también tú tienes ahora, ¿no? Que tienes el conocimiento y la teoría que está ahí contigo. Muchas Lisa, gracias, Elenita. un gusto. Listo, bueno, muy, muy agradecidos estamos, la verdad, Elena, por haberte dado este tiempo de poder explicarnos. Yo creo que ya la mayoría ya está con todas las dudas bastante esclarecidas, ya estamos, digamos, sabemos un poco mejor, ¿no? Las decisiones que se van a tomar, sobre todo para este año que viene, ¿no? Y ya cualquier duda o consulta, les voy a estar pasando por ahí también tu número para que no, si necesitan alguna asesoría o algo, puedan contar contigo. Nos tomamos una fotito para terminar. A ver, por favor, los que pueden prender sus cámaras. Por ahí también vamos a etiquetar a Bitácora de una mamá homeschooler. Por ahí también está en Instagram. De ahí les voy a compartir también por el grupo tu página para que puedan seguirte. A ver, listos. 3, 2, 1. A ver, otra que ahí prendió ahí también su cámara. 3, 2, 1. Listo. Muy bien, muchas gracias, Un Elena. Ya gusto, nos Ana, estamos ayudarte. comunicando y viendo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Buenas Tengan noches, una linda bendiciones. noche, mamás. Igualmente, bendiciones. Ya Cuídense nos mucho. estamos viendo. Gracias.